Al pensar en Francisco de Asís, la primera imagen que viene a la mente es un hombre bondadoso que predicaba a pájaros, amansaba lobos y caminaba por campos floreados disfrutando del amor de Dios. Nos cuesta entender cómo una figura tan benigna haya logrado revolucionar el siglo en que vivió. La verdad es que fue una figura compleja, que según sus contemporáneos, intentó vivir intensamente el Sermón del Monte. Francisco nació en Asís, Italia, hijo de un mercader adinerado. Siendo joven, llevó una vida mundana y despreocupada, desperdiciando el tiempo en trivialidades. En 1202, se alistó para pelear contra la ciudad rival de Perugia. Durante esa batalla cayó como prisionero y pasó un año antes de que su padre consiguiera su liberación. Mientras estuvo en la cárcel, había enfermado y demoró un año más en recuperarse de aquella experiencia. Durante el tiempo de su convalecencia, comenzó seriamente a considerar las cuestiones eternas de la vida, buscando en oración las respuestas a sus preguntas. Un día, mientras realizaba un viaje a caballo, se cruzó con un leproso. Siempre le habían producido una intensa repulsión, pero en esta ocasión se resistió al impulso de huir y, desmontando de su caballo, se acercó a aquel hombre, lo besó y ofreció llevarlo en su corcel al lugar al que se dirigía. Esta experiencia afectó profundamente a Francisco y sintió que su vocación se encontraba entre los pobres. Poco tiempo después, mientras oraba en una deteriorada capilla en San Damasio, escuchó a Cristo que le ordenaba: «Repara mi iglesia, que como ves, ha caído en deterioro». Francisco entendió que se refería al edificio en que se encontraba, por lo que regresó a su hogar, tomó las telas de su padre y se dirigió al mercado. Allí no solamente vendió las telas, sino que también vendió su caballo, y seguidamente llevó el dinero al obispo para que reconstruyera la capilla. Cuando su padre se enteró, se enfureció mucho, y para huir de la furia de su padre, Francisco se escondió en una cueva, pero al mes regresó a casa. Allí su padre lo golpeó, encadenó y encerró en un calabozo. Eventualmente, su padre lo llevó ante el obispo, buscando comunicar a las autoridades eclesiásticas que le quitaría a Francisco su herencia. Francisco se quitó la ropa y, entregándola a su padre, declaró: «De ahora en adelante me sustentará mi Padre que está en el cielo». Y diciendo estas palabras, se retiró del lugar. Así comenzó su vida de entrega absoluta al Señor, soportando en los primeros tiempos las constantes burlas de la gente a la que intentaba ministrar. Poco tiempo después, quedó impactado por las instrucciones que recibieron los 12 apóstoles cuando fueron enviados de 2 en 2, y Jesús les dijo: «No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis en el camino». Francisco decidió que viajaría, literalmente sin provisiones para el viaje, procurando ser sustentado exclusivamente por lo que Dios proveería en el camino. La absoluta entrega a su vocación de servir a los desdichados animó a que para el año 1209 un grupo de 12 hombres, dispuestos a llevar el mismo estilo de vida, se unieran a él. Francisco elaboró las reglas a las que se sometería el grupo, y ellos lo eligieron para que fuera su líder. Viajaron así por toda Italia, compartiendo el mensaje de un evangelio sencillo, de absoluta dependencia de Dios,
dormían donde encontraban un lugar para descansar y comían de todo lo que se les ofrecía en el camino. Ocasionalmente, cruzaron el Mediterráneo e intentaron predicar el Evangelio a los musulmanes, donde consiguió hablar con el mismo sultán. El hombre se mostró impresionado por la persona de Francisco, a tal punto que le proveyó de una custodia para que pudiera regresar a Italia. En poco tiempo, los integrantes del grupo de Francisco, llamados frailes menores, viajaban por toda Italia predicando el Evangelio. El número de sus seguidores aumentó en forma dramática y llegaron a Francia, España, Alemania, Inglaterra, Hungría y Turquía. El mensaje que ellos comunicaban invitaba a una vida de absoluta simpleza y obediencia radical a los principios del Evangelio. La iglesia de la época se veía seriamente afectada por la acumulación de riquezas debido a la corrupción de sus dirigentes. Pero el mensaje de Francisco, sin embargo, condujo a multitudes a acercarse al Señor por medio de un genuino arrepentimiento y una vida de devoción a la verdad. Cada vez que Francisco llegaba a un pueblo, se reunían las muchedumbres para escucharle predicar el mensaje del reino. En menos de 15 años, se unieron más de 5.000 frailes, sirviendo en diferentes partes de Europa. Este crecimiento trajo complicaciones, pues requería un gran esfuerzo administrativo. Tampoco guardaban tan estrictamente los votos como los había observado el grupo original. Francisco sentía que ya no poseía las habilidades para dirigir la orden, por lo que elaboró una nueva regla y renunció al cargo que ocupaba. En los últimos años de su vida, Francisco buscó cultivar la unidad con Cristo de manera más sólida, pero su cuerpo había sufrido mucho por las penurias a las que había sido sometido. Debilitado por una diversidad de aflicciones, falleció apenas habiendo iniciado la década de los 40. El impacto de su legado, sin embargo, fue tal que la orden franciscana, con sus 3 órdenes y diversas congregaciones, se convirtió en la más grande de la historia de la Iglesia.